Hola amigos, ya hemos conocido que la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo. Y a diferencia de otras ciencias, la historia no puede estudiar los hechos que ocurrieron en el pasado en un laboratorio y tampoco puede reproducir o simular las circunstancias en las cuales se dieron acontecimientos de la humanidad. Es imposible traer al presente los viajes de Colón, la Revolución Francesa, la gesta de Túpac Amaru o la bomba atómica. Por eso, ¿cómo podemos saber qué es lo que ocurrió en el pasado? ¿Cómo podemos comprender los procesos que se dieron a lo largo de la historia? Pues, evidentemente, con datos. Entonces, si los historiadores necesitan datos, información o conocimientos para poder estudiar el pasado y comprender el presente, ¿de dónde obtienen esos datos y toda la información que les permitirá hacer sus estudios? Acompáñenme en este video y conozcan lo que sirve a la historia para desarrollar su estudio. Nos estamos preguntando, ¿en base a qué información analizamos o estudiamos el pasado? ¿De dónde y cómo se obtiene la información que utiliza la historia para desarrollar su tarea científica? El pasado ya no existe, pero nos ha dejado una serie de pruebas de todo aquello que ocurrió. El hombre ha dejado infinidad de pruebas o evidencias que nos permiten entender el pasado. Esas evidencias pueden ser desde vestidos hasta construcciones, un libro o una fotografía, una pintura o una espada, piezas de cerámica o un hueso, un templo o un instrumento, incluso una canción, un idioma, una danza, un cuento o una tradición, y muchísimas cosas que el hombre ha dejado como prueba de su existencia. Entonces, te hago la pregunta, ¿en base a qué información la historia estudia el pasado? ¡Excelente! La historia para su estudio hace uso de las fuentes. Y la fuente histórica es toda prueba o testimonio que ha sido dejada, producida o fabricada por el ser humano durante su desarrollo, consistente en restos, huellas, herramientas, objetos, elementos materiales e inmateriales, los cuales sirven para investigar y reconstruir la vida del hombre y de los pueblos. Por eso diremos que las fuentes de la historia son todas aquellas pruebas o evidencias de lo ocurrido en el pasado. Hay tantas evidencias dejadas por la humanidad a través del tiempo que tuvieron que ser clasificadas. Hay varias formas de clasificar las fuentes, pero la clasificación que nosotros utilizaremos es la que a continuación vamos a describir. El primer tipo de fuente es la fuente escrita. Son los documentos que han registrado a través de la palabra escrita los eventos que han acontecido en un periodo de tiempo determinado. Pueden ser manuscritos o impresos. Dentro de estos están las crónicas, como por ejemplo, aquí tenemos la carátula de los comentarios reales de los incas, del Inca Garcilaso de la Vega, publicada en 1609. Tenemos también los documentos, tenemos cartas y por supuesto los libros. Las fuentes escritas fueron usadas por mucho tiempo como la fuente más importante para la historia, por ello tienen un lugar preponderante para esta ciencia. Las fuentes materiales, monumentales o arqueológicas son aquellos objetos materiales producidos o creados por el ser humano y nos da cuenta de la cultura de los pueblos del pasado. Podemos incluir entre otros la arquitectura, como la muralla china que vemos acá, la cerámica, como esta vasija de la cultura nazca, la metalurgia, aquí vemos un trabajo en orfebrería de los mochica, restos de flora, como estas semillas y como las que se encontraron en el hombre guitarrero, restos de fauna, aquí podemos ver un perro en un entierro de la cultura Sican, o los textiles, que aquí podemos apreciar mediante un textil Paracas. Fuentes orales o tradicionales. Esta es una fuente muy importante y se constituye en todos los conocimientos y cultura narrados y transmitidos en los pueblos con la voz. Entre estas fuentes podemos mencionar los idiomas, como el griego o el quechua, los mitos, las leyendas, las fábulas, como la leyenda de los hermanos Ayar o el cuento El viaje al cielo. Tenemos las danzas, como la danza de las tijeras, tenemos los cantares, el folclore, las costumbres, como la festividad del Día de los Muertos que celebran grandemente en México, o el Corpus Christi, tradicional fiesta en la ciudad del Cusco, o la peregrinación al Señor de Coyoliti. Fuentes antroposomáticas. Son aquellas constituidas por los restos humanos, huesos, dientes, cabellos, etc. Podemos observar en la pantalla las momias de Yuya y Tuyu, que fueron bisabuelos del faraón Tutankamón de Egipto, o la momia Juanita, también conocida como Dama de Ampato. También podemos apreciar la momia de una mujer encontrada en la Huaca de Cao, que fue bautizada como la Señora de Cao,
y en cuya piel todavía se puede ver los tatuajes de serpientes y arañas. Las fuentes antroposomáticas nos brindan información sobre características físicas de los hombres del pasado. Fuentes audiovisuales son aquellas fuentes donde predomina la imagen y el audio grabado. Podemos apreciar unas imágenes del Cusco antiguo. Además de los audios y videos y películas, tenemos también las fotografías. Podemos ver en la pantalla una fotografía de la Plaza San Francisco de mediados del siglo XX. Acá otra imagen de la calle Heladeros, donde se puede apreciar el antiguo tranvía del Cusco, que era jalado por caballos recorriendo las principales calles de la ciudad. Adicionalmente, otra fuente audiovisual son los grabados, como este que nos muestra una representación italiana del Cusco hacia el siglo XVI. También las pinturas son una fuente audiovisual. Esta pintura que podemos observar es muy famosa y se halla en el Templo de la Compañía de Jesús en el Cusco y representa el matrimonio de la ñusta Beatriz Coya. Las fuentes audiovisuales entonces nos brindan muchísima información en imágenes y sonidos del pasado. En resumen, entonces podemos decir que los tipos de fuentes son las fuentes escritas, las fuentes materiales o monumentales, las fuentes orales o tradicionales, las fuentes antroposomáticas y las fuentes audiovisuales. Pero esta no es la única clasificación que se tiene respecto a las fuentes. Ahora veremos otra forma de clasificar las fuentes. Tipos de fuentes primarias son aquellas que contienen información original que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido interpretada o evaluada por nadie más. Fuentes secundarias son las fuentes que se elaboran o producen en base a las fuentes primarias. Son investigaciones que se producen después de analizar e interpretar las fuentes ya mencionadas. Para un mejor entendimiento de esta clasificación de las fuentes, veremos en primer lugar esta crónica que es de Guamán Poma de Ayala. Es una fuente primaria. Con el tiempo, varios investigadores analizaron esta crónica y producto de ello surgieron varios libros escritos por importantes investigadores, como Nathan Batzell, quien publicó el libro Los Vencidos, basándose en la crónica de Guamán Poma. Veamos ahora otro ejemplo. La crónica más famosa que nos habla de los incas es escrita por el insigne cusqueño el inca Garcilaso de la Vega y es titulada Los Comentarios Reales de los Incas. Esta es una fuente primaria que durante muchos años fue investigada, analizada y producto de ello se publicaron muchos libros en base a la información que contenía, como el libro Garcilaso el Inca visto desde el ángulo indio por Luis de Valcárcel o el famosísimo libro de María Rostorowski, Historia del Tahuantinsuyo. Otro ejemplo mencionaremos aquí a partir de esta carta que fue escrita por Miguel Grau a la viuda de Arturo Prat, héroe chileno durante el combate de Iquique. En esta carta, Miguel Grau expresa sus sentidas condolencias por la pérdida de este insigne marino chileno. Con el tiempo, esta fue una fuente importante para que más tarde los estudios permitieran producir nuevos libros como Miguel Grau, El hombre y el mar, o el libro de José Agustín de la Puente, Miguel Grau. Como hemos visto, las fuentes son algo fundamental para la historia, son la materia prima para el estudio del pasado, ya que cuando analizamos y comprendemos las evidencias, ello nos permite acercarnos a la realidad de los sucesos del pasado. Las fuentes o evidencias no nos brindan información de manera directa, hay que analizarlas y comprenderlas de acuerdo a los pasos siguientes. Primero, identificar el tipo de fuente que es. Segundo, identificar el tiempo y el espacio en el que fue creado. Tercero, identificar al autor o autores creadores de esta evidencia. Cuarto, establecer con qué objetivo fue creada dicha fuente. Y quinto, vincular, comparar o contrastar esta fuente con otras. Estos son los primeros pasos en el método histórico para poder verificar que una fuente brinde a la historia la información veraz y correcta. Pero ojo, muchísimo cuidado, no todas las evidencias pueden ser utilizadas por la historia, ya que algunas han podido ser manipuladas o falsificadas, con el fin de alterar la historia. Veamos dos ejemplos. En 1812, en Inglaterra, dos estudiosos dijeron haber hallado un cráneo de 500.000 de años de antigüedad, y que podría tratarse de eslabón perdido, o sea, el intermedio entre los simios y el hombre. Rápidamente estos restos alcanzaron muchísima fama, y fueron conocidos como el hombre de Piltdown. Todos creyeron la versión, hasta que 40 años después se dieron cuenta que en realidad los descubridores habían engañado al público,
juntando la parte de un cráneo humano y una mandíbula de chimpancé. Otro caso más cercano. Entre el año 2009 y 2010 se comenzó a difundir en el Cusco, incluso en el mundo, esta imagen de Machu Picchu, la cual, al ser volteada 90 grados hacia la izquierda, nos muestra con impresionante detalle un rostro. Esta imagen se ha hecho tan popular que mucha gente le ha dado validez. Pero si nosotros observamos, hay dos aspectos a tener en cuenta. 1. Esta imagen nunca es mostrada de forma muy clara o con mayor definición. 2. Si observas bien, la parte izquierda del Huayna Picchu ha sido manipulada, seguramente con ayuda de una computadora, y mágicamente ha aumentado de tamaño para darle una forma más notoria a los labios. Por ejemplos como estos, la historia debe hacer un análisis minucioso de las fuentes, y así realmente nos puedan servir para estudiar el pasado con veracidad. Antes se creía que cada ciencia solo debía ocuparse de su campo y objeto de estudio, es decir, debía especializarse en su área de comprensión. Pero el desarrollo de la ciencia hoy nos permite entender que las ciencias no son aisladas, sino por el contrario, deben ayudarse y unirse con el afán de realizar un mejor estudio para un mayor conocimiento. Ello se conoce como estudio interdisciplinario. En las ciencias sociales, las que estudian al hombre y la sociedad, esta nueva forma de estudios nos ha permitido una visión más amplia y precisa de los fenómenos sociales que deseamos estudiar. Es por ello que durante muchísimo tiempo la historia es respaldada y apoyada por una serie de ciencias y disciplinas históricas que contribuyen en el desarrollo del método histórico. Y aunque todavía se conocen como ciencias auxiliares, estas ciencias no hacen sino apoyar muy de cerca la labor de la historia. Entre las ciencias más importantes que apoyan en la labor histórica tenemos la geografía, que es el estudio de la Tierra y del espacio geográfico; la economía, que estudia la administración y distribución de los recursos; la sociología, que estudia las sociedades; la arqueología, que estudia los restos materiales de la antigüedad; la lingüística, encargada de estudiar los idiomas; la antropología, que estudia al hombre y su cultura; la numismática, que estudia las monedas y las medallas; la heráldica, que estudia los escudos y blasones; la genealogía, que estudia las familias y su descendencia; la paleografía, que transcribe documentos antiguos; la cronología, que se encarga de localizar los hechos en el tiempo; y la iconografía, que estudia las características de las imágenes. De esta forma, el día de hoy hemos visto qué son las fuentes de la historia y hemos comprendido la importancia que tienen en la labor y desarrollo del método histórico. Hasta aquí este video. Si te gustó, déjanos un like y suscríbete a nuestro canal. Hasta una próxima oportunidad.